continuación de lo que os comentaba antes, que para mí lo que hemos escuchado antes, pues la verdad es que tiene mucha importancia. Pero quizás para mí tiene un poco más de importancia testimonios reales. Si os habéis fijado en los dípticos que os hemos pasado, en mi ponencia ponía que era la ECM del Illecino. Con esto quiero decir que la ECM del Illecino era gente normal, gente como nosotros, gente que no la podemos cruzar en el supermercado, gente, pues eso, ya lo veis, totalmente normales, ¿no? Cuatro desgraciados. Yo les doy las gracias por venir a hablar un poco la cara y contar sus experiencias. Nos ha faltado una, que es Mari Carmen, que seguro que la conocéis todos, porque fue una de las... a Mari Carmen Luján Comas le hizo una entrevista que ponía... con 90 años tuvo una enfermedad. Y es verdad que con 90 años, pues bueno, pues es una mujer muy activa y tuvo su experiencia. Lo que pasa es que ella la tuvieron que ingresar por problemas de salud y la verdad es que es una pena. Pero bueno, tenemos aquí estos 4 testimonios, más alguno que va a salir por ahí, ¿verdad, Carmen? Vale. ¿Os vais presentando, por favor? Empezamos por aquí. Bien. Espera. Adelante, los de Alicante. Hola, buenos días. Mi nombre es María Ángeles. Yo soy enfermera, pero además soy terapeuta en terapias regresivas. Con lo cual, yo ya había vivido la experiencia de mis pacientes hasta que me tocó vivir la mía propia. Hola, buenas tardes. Me llamo Joaquín, mis amigos me llaman Kim. Y bueno, lo que os voy a contar es totalmente real. Para mí no es una ECM, es una ECV, es una experiencia cercana a la vida. Porque lo otro es la vida, esto no es la vida, como yo lo veo, ¿eh? Sí. Y no estoy tonto. Sí. Ya. Buenos días, me llamo Rafael Marco y hace ahora 13 años tuve una experiencia, yo creo que más que cercana a la muerte. Conforme vayamos hablando, pues os iremos explicando un poco. Tenemos cosas comunes, tenemos cosas en común que yo creo que hemos vivido los que hemos pasado por una experiencia de este tipo. Pero también hay singularidades que ocurren a cada uno, digamos, de alguna forma especiales, ¿no? Buenos días, me llamo Pablo, soy auxiliar de enfermería, soy miembro también de aquí del Centro Espírita. Y bueno, mi experiencia la tuve con 15 años en una operación quirúrgica. Bueno, como veis, las ECMs pueden venir en cualquier situación médica o tal. ¿Nos podéis contar, sin extendernos mucho, ¿no? Más o menos lo más importante para ustedes, qué es lo que sentiste en tu experiencia? Yo sobre todo vamos a ver, no es que sintiera, es que sigo sintiendo a día de hoy las mismas sensaciones, o sea, una sensación de paz, de amor, increíbles, y después unos olores y unos sonidos que no existen en este mundo. En esta encarnación no existen. Sentí sobre todo muchísima paz. ¿Me toca a mí? Sí, sí. Uy, qué susto. Yo no he sido, ¿eh? A ver. Vamos a empezar por el principio. A las 4 menos cuarto de la mañana, como cada mañana me iba a trabajar, me pongo el uniforme, cojo el coche, me voy. Claro, yo empezaba a las 6 de la mañana, entonces voy conduciendo, como siempre con los 40 puestos. Yo no creía en nada, era ateo, o sea, no creía absolutamente en nada. Hice la primera comunión, la segunda, ¿cómo se llama? Confirmación.
Y luego ya no creía en los curas, no creía en la otra vida, no creía en nada. Total, no me voy a enrollar mucho. Voy conduciendo tranquilamente y yo iba a Pals, que trabajaba en Radio Liberty, en Pals, en Gerona. Y entonces veo el cartel de Baix Empordà, hay una curva, nada más pasar la curva, se me cruza un coche negro y lo primero que dije, hostia, fui a frenar y cuando volví otra vez, pues estaba enganchado, todo este lado lo tenía enganchado en el coche, ¿no? Subí, pero no era un túnel, era como un tubo. Y subí de golpe, o sea, a una velocidad, pues no sé cómo explicarlo, de golpe. Estuve ahí, era todo muy luminoso, no tenía miedo, no tenía calor, no tenía frío, no tenía ningún tipo de sentimiento, no tenía ni amor, con tanto que hablamos del amor, yo es que no sentía nada, estaba tranquilo, eso sí, una tranquilidad como nunca he estado. Y bueno, estaba todo lleno de gente, la mayoría se reían, se ve que eran unos cachondos, se reían todos. Y bueno, estuve ahí hablando con unos cuantos y me dijeron si quería quedarme o volver a bajar, y yo dije, me quiero volver a bajar. Entonces ahí me equivoqué y no tenía que haber vuelto a bajar. Ahí la cagué, o sea, como cuando me casé igual. Entonces vuelvo de golpe, patapum, y me veo en el coche, todo el coche chafado, pues el otro coche echando humo, veo a uno de ellos, y es como si fuera el primer día, lo tengo todo clarísimo, ¿no? Entonces veo a uno de ellos que tenía una gargantilla de plata y estaban ahí en la carretera y decían, ¡ay! Me ve un policía local de Santa Cristina y hace así, ¡oh! Yo calculo que estaría allí pues cerca de unos 3/4 de hora fuera del cuerpo. Es lo que tarda en llegar la ambulancia, los bomberos, tardan, porque aquello a la hora que me pasó a mí no había nadie por allí. O sea, de que llaman, de que viene, de que no viene, de que se enteran de dónde es el sitio exacto. Yo calculo que unos 3/4 de hora igual me quedo corto, ¿vale? Que para mí fue como, ya, ahora. Fue rápido, muy rápido, muy rápido. Una tranquilidad inmensa, una paz, ausencia de cualquier tipo de preocupación, simplemente aquello era la vida, la real, no esta. Aquello era, no me dolía nada, no me dolía nada. Que no duele nada. Era la hostia, y se estaba de PM, se estaba, ¿no? Y nada, ya volví, y cuando volví lo primero que me miré el cuerpo y lo primero que pensé, dije, ¿cómo me puede haber pasado esto a mí con lo prudente que yo soy? ¿Cómo me puede haber pasado a mí? Luego la siguiente sensación fue miedo. Digo, ahora me va a coger el bombero, me va a empezar a pegar tirones y me hará daño, efectivamente. Ahí empezó todo. Cuando empezó a pegarme tirones, a sacarme del coche, ahí empezó todo. Y ya no me quiero enrollar, y luego ya pues a partir de ahí pasaron muchas cosas. Yo podía haber escrito un libro, pero no lo he hecho porque creo que soy un vago y no tenía ganas de escribir. Pues ya somos dos. Ya somos dos. Y por el destino, por el karma tan famoso, vine a parar aquí y estoy con mi actual mujer, que es Mariluz, que también es del gremio, ¿vale? Y ya no voy a decir más, que no me quiero enrollar tanto, pero bueno, para mí es una experiencia cercana a la vida, no una ECM, sino una ECV, que es lo que yo sentí, la vida de verdad. Eso no te lo puede explicar ningún psicólogo, psiquiatra, médico, nadie. Eso se tiene que vivenciar. Yo lo vivencié. Y después de eso vino lo que es el aprender por qué me pasa esto a mí, por qué todos los sucesos que me van pasando. Y voy a poner ya, ¿puedo poner un ejemplo y acabo? Vamos a dejarlo porque es que podía escribir un libro. no hemos traído la merienda. Bueno, pues ya está. Hay mucha cosa, pero no puedo seguir. Luego irás contestando a una pregunta. Vale. Rafael. Casi que te corta el rollo. No, tranquilo. Bueno, yo, como sucedió lo que a mí me ocurrió, pues fue, yo estaba haciendo deporte, estaba practicando ciclismo con una bicicleta, no tenía ni había tenido nunca ningún antecedente de enfermedad del corazón, llevaba toda mi vida haciendo deporte, me encontraba muy bien. Y no vamos, en definitiva no, pero haciendo a mitad de la sesión noté una circunstancia extraña, ¿no? Como si dentro hubiera notado una absorción repentina, pero no hice caso, seguí hasta el final.
Cuando terminó la clase me quedé de pie estirando un momento y en ese momento perdí el conocimiento y ya todo lo que ocurrió después pues ya fue una relación de situaciones. Bueno, lo que yo tuve, según los informes médicos que tengo, pues fue una disección aórtica de grado 1. Literalmente la aorta se había rajado de arriba hasta abajo, hasta casi el tronco renal. No soy médico ni tengo ningún antecedente, pero la gravedad de la situación, bueno, aconsejaba corrernos lo siguiente. Cuando esto ocurrió en una serie de circunstancias, digamos, alrededor, que facilitaron mi llegada al hospital prácticamente pues en media hora o en 3/4 de hora. Esto fue a las 12 del mediodía, un día 12 del 2 de 2012. Sí, y está documentado, o sea, está certificado por los informes médicos y porque donde yo me encontraba pues había igual 30 personas conmigo. Corriendo fueron a buscar una ambulancia y resulta que la ambulancia estaba bajo la puerta. Era medicalizada, venía un médico en esa ambulancia y ese médico era el marido de una prima hermana de mi mujer. Cuando me vio todo aquello corriendo al hospital, pero cuando llegué al hospital me declararon siniestro total, lo voy a decir de esta forma porque no encuentro ahora una palabra que se aproxime más. Es verdad, los médicos en un principio dijeron que aquel tipo de intervención que se necesitaba requería 12 horas de intervención y yo no tenía ya constantes vitales. O sea, cuando yo llegué al hospital, en la UCI me hicieron un escáner circulatorio, vieron lo que había y dijeron, vale, lo llevamos a la UCI a que fallezca. Esto era el protocolo médico entonces, hoy día no sé cuál es. Obviamente cambiaron de opinión, porque después de declararme, vamos a decir no fallecido, pues de alguna forma volví otra vez a dar señales de vida, ¿no? Y entonces eso, y con la presión de mi esposa, que cuando llegó los empujó, les obligó a cambiar de opinión y me llevaron al quirófano. Y afortunadamente, después de 12 horas de intervención, aquí estoy. No quiero extenderme más porque el compañero también. No son nada las mujeres, ¿eh? Sí. Por eso, decir simplemente que yo, lo que han dicho antes, de que, bueno, la gente que pasa por estos casos, pues al final nos acabamos por divorciar. En mi caso no es así, yo no sería humano si después de todo aquello, por algunas discrepancias, me hubiera divorciado de mi mujer. No, pero sí que tengo que... Sigo con ella y... Sí, el equipo médico no le dio la contraria. Sí. Fue capaz, ¿eh? Sí que esto sí que está documentado, este dato que te voy a dar, es que en Estados Unidos el 70% de las parejas que tienen una ACN se separan. Sí, eso es un dato estadístico. Cuidado, puede ser alguno más. Pero es el cambio tan brusco, o como queréis decir, que sufre uno de los dos miembros de la pareja, que la otra no lo reconoce. O sea, no me he enamorado de... Existe ese cambio. Bueno, deciros que yo, después de 4 o 5 años de darle vueltas a mi cabeza, sí que me decidí por hacer un libro, y lo tenéis ahí fuera, que explica perfectamente todo el proceso, los informes médicos, desde el principio hasta el final. Y que para mí aquello fue un punto de inicio, ¿no? Yo no vi aquello como algo que empezó y terminó. No, yo lo vi y lo veo y lo sigo viendo hoy día, como cuando hablé por primera vez con Benjamín. Cuando yo hice ese libro no pensaba para nada en el espiritismo, pero a raíz de hablar con Benjamín me he dado cuenta que en lo que a mí me ocurrió sí que hubo varios casos de espiritismo, ¿no? Entonces hoy día permanezco abierto a esta ideología porque, claro, pensando y viendo y leyendo lo que yo escribí entonces, pues me he dado cuenta que tiene bastante sentido común, ¿no? Bueno, pues en mi caso fue a través de una operación de amígdalas con 15 años. La operación en un principio fue bien, pero con el pasar de las horas yo empecé a tener unos sangramientos y cuando me quedaba dormido pues me
tenían que cambiar las sábanas porque era mucha sangre. Y me dijeron que al principio era normal eso. Cuando llegó la noche, unas 10 horas después de la operación, me desperté agitadísimo y no podía respirar. Bueno, pues el médico residente con una pinza intentó quitarme coágulos de sangre y yo le decía que no podía respirar a pesar de quitarme los coágulos, y ya tuvieron que llevarme corriendo al quirófano y llamar al otorrino guardia que había. Bueno, al entrar al quirófano yo perdí completamente la conciencia. De repente vi al médico y a los que estaban alrededor. Durante un breve periodo de tiempo lo vi así como yo flotando alrededor con una vista de 360, y de repente me sentí atraído por una fuerza que me llevó a lo que conocemos muchos como el túnel, ¿no? Empecé a ver una oscuridad tremenda y vi una luz muy grande, pero enorme, con una puerta gigantesca, y de alguna manera me sentí atraído por esa fuerza de la luz, y yo dije, bueno, pues para allá voy. Según me acercaba, vi que sale alguien de la luz, y cuando yo lo logro ver era un abuelo mío materno que había desencarnado hace unos pocos años. Bueno, y la alegría fue inmensa, ¿no? Vuelves a ver a un familiar, a alguien conocido, y estuvimos no sé cuánto tiempo hablando. Detrás de él me di cuenta que había una figura de otro ser, de otro espíritu, muy alto, con mucha luz, pero no le hice ni caso, o sea, estuve pendiente de mi abuelo. Y el caso es que de repente veo que él se gira, se despide de mí y me dice, bueno, yo me tengo que volver. Y yo le dije, abuelo, que no, que yo voy contigo. Y me dijo, no es tu hora. Entonces, en cuanto sentí esas palabras de no es tu hora, pues me desperté en el posoperatorio agitadísimo, llorando. En este caso, pues, bueno, una mezcla ahí entre, bueno, pues por el trauma de la situación y la felicidad de mi abuelo. Al día siguiente, casualmente, el médico le pregunta a mi madre, oye, ¿alguien que quiera contar alguna experiencia, algo que se pueda animar? Yo sé que hay alguien que ha tenido una ECM por ahí, pero no voy a decir quién es. ¿Nos anima? Bueno, Carmen. Bueno, pues ante todo quiero decir que yo no he tenido ninguna ECM. Sí que soy testigo. ¿Así? Espera, Este. esto. Un poquito. Pero es que no me lo veo. Esto no hace falta, ¿no? No me lo veo. No sé dónde está. ¿Así? Bueno, pues eso, ante todo quiero decir que yo no he tenido nunca una ECM, que sí que he sido testigo porque, bueno, estoy en convivencia con mi marido desde hace muchos años. Es una persona que realmente, no sé por qué, pero sí que ha estado siempre muy marcada por experiencias que ha tenido ya desde niño. Lo que pasa es que, bueno, a Pekín Comité pues sí que ha hablado, pero nunca ha hablado en plan general con nadie, ¿no? Entonces sí que ha tenido siempre cosas muy extrañas, incluso cuando se hablaban de vidas pasadas, él sí que recuerda vidas pasadas, pero sobre todo de niño que ya tenía un terminal traumático y se moría, ¿no? Pero sí que recuerda a 2 madres. Bueno, aparte de esto, pues es una persona que tiene una sensibilidad que yo no la tengo, no he visto nunca nada, ni he sentido nada, ni presencia, ni golpes, yo de verdad soy negada por completo. ¿Pero él te ha hablado alguna vez sobre esa experiencia cercana a la muerte? Sí. Esa visión de los seres de luz o de... Es que aquí el caso para mí más de esto que tuvo fue, os cuento así muy brevemente, esto era sobre el mes de enero, entonces estábamos en la cama y en esto que yo lo vi muy agitado, muy nervioso, estábamos durmiendo, se levantó, se volvió a meter, bueno, pues una noche muy rara, muy agitada. Entonces por la mañana yo le digo, pero chico, ¿qué te ha pasado? Que has estado toda la noche pa' aquí, pa' allá, y no me quiso hablar, no quiso decir nada, estaba raro, pero no me quiso decir nada.
Y siguió todo el día raro, ¿no? Y a la hora de la comida pues estaba mi hija, estaba yo y él. Y entonces ya salió el tema y le digo, oye, ¿pero qué te ha pasado esta noche? Que es que no has pegado ojo y has estado muy nervioso. Y entonces pues nos contó lo que le había pasado. Él en principio lo que nos contó es que él había venido a visitar un ser descarnado a la habitación del dormitorio, sin nada de carne, era calavera, cadavérico mejor dicho, con un hábito, podríamos decir, color pardo, y sí que recuerda que las uñas las tenía muy largas, pero nada más significativo. Entonces este ser o entidad, no sé cómo llamarlo, se le acercó y mentalmente estuvo conectando con él, y entonces le dijo que iba a pasar un hecho muy grave en la familia y que le iba a ayudar a pasar ese trance. Así fue más o menos lo que nos comentó a la chica y a mí, ¿no? Entonces esto fue sobre finales de enero. Pasó enero, pasó febrero, pasó marzo, y hasta el 27 de abril me llama mi ahijada y me dice, tía, van a operar a la mamá. Digo, pero que a su madre. Digo, pero ¿qué le pasa? Dice, pues que le han encontrado un tumor y bueno, y la tienen que operar. Entonces la operaron, la abrieron, la cerraron, dijeron que no había nada que hacer y en 15 días se marchó. Entonces fue cuando, porque nosotros ya la verdad que la habíamos olvidado por completo todo aquello. Entonces fue cuando allí fue decir, incluso decir, porque nos lo has dicho. Si no hubiésemos pensado que lo había soñado, ¿sabes? Si luego hubiera dicho, oye, pues es que yo esto ya lo... No, es que fue, como no lo había dicho, fue una sensación de, pues que en el fondo yo creo que vinieron a ayudarle a pasar ese trance. La verdad que fue muy duro, porque se fue una persona de 50 años en 15 días, es horrible, y una persona que quieres es horrible, pero bueno, le ayudó mucho. Sobre todo, aquí el espiritismo, la filosofía espírita, siempre te da una buena explicación del por qué una persona puede desencarnar a los 50, a los 10, a los 20, al año o a los 105. Ya. Todo tiene su explicación. Nosotros pensamos que el ser que vino era su madre, porque además había fallecido hacía 3 años, y el detalle de las uñas, como mi suegra era muy coquete, tenía siempre las uñas muy largas, no sé, lo echamos ahí, bueno, a esa sensación. Ahora os quería, María Ángeles, ¿nos has dicho cómo fue la tuya, si tú vistes el túnel de la luz? No lo he contado. Yo es que en realidad lo mío fue a raíz de un infarto. Yo estaba bien, me ingresaron en la UCI y me encontraba perfectamente. Lo único que teníamos era una discusión entre el médico y yo, que el médico me decía que me tenía que dormir y yo no me quería dormir. Yo le decía que no. Y lo único que le decía al enfermero es, haz el favor de apagar ese foco. O sea, yo la luz ya la veía antes, yo estaba viendo un foco. La luz, claro. Y yo decía, apaga ese foco. Y me decía el compañero, me decía, ¿pero qué foco? Y yo, ese que tienes ahí detrás. No lo ven. Y no era un foco. Porque cuando a mí me pasó, que además es que es una cosa que a mí me gusta contarla, porque yo no tengo conciencia de haberme muerto. Yo tampoco tenía. O sea, yo no tenía esa conciencia. Yo pensaba que estaba dormida, porque es que a mí me despertó el médico. Sí. Cuando se me puso al lado y le dije, ¿qué putada me has hecho? ¿Por qué me has traído? Qué cabrón, Y me dice, yo no he hecho nada, has vuelto tú sola. Claro. Pero es que además es curioso, porque yo lo que hacía era que hacía paradas cardíacas entre 20 y 30 segundos. Y todas esas cosas las vivía entre 20 y 30 segundos. De tal forma que yo veía el túnel, veía a un ser de luz inmenso, que era todo amor, pero que me echaba unas broncas increíbles de lo que tenía que hacer y no estaba haciendo. Porque me decía, porque tú ya lo sabías y venías sabiéndolo y no lo estás haciendo. Pero a la vez veía, en este lado veía a mis familiares, que estaban todos muy contentos, muy felices. Siempre se están riendo. Riéndose. Sí. Pero a mi tía diciéndome, como siempre,
que no es tu momento, que tienes que volver. Claro. Que tienes que continuar. Y yo diciendo, no, que yo me quedo aquí con vosotros, que no, que tienes que continuar. Qué putada. Y a la vez hacía una revisión de mi vida, me pusieron una película en todos fotogramas de mi vida, que yo siempre he tenido un problema, y es que siempre he pensado que no he hecho nada con mi vida, que siempre he sido un desastre. Y ahí fue donde me hice consciente de la cantidad de cosas que había hecho, la cantidad de personas a las que había ayudado, aún sin saberlo y sin quererlo yo. O sea que las casualidades no existen, yo ahí lo descubrí. Cuando a ti te ponen a alguien delante es porque tienes que hacer algo. O bien ayudar a esa persona, o que esa persona te ayude a ti, o que aprendas algo. O sea, fue increíble, pero además es que yo lo que me he hecho consciente a posteriori es de que no me pasó una sola vez. Esa vez fui consciente porque tenía al médico al lado, pero durante los 6 días que yo estuve en la UCI me pasó más veces, porque yo seguía viendo ese foco de vez en cuando que no tenía ningún sentido, y de repente, claro, yo veía que los médicos en la UCI no entran en el box y no van a hacer nada, miran los monitores desde fuera, y de repente me encontraba una doctora al lado. Yo, joder, qué susto me has dado. Y es que, claro, cuando ellos veían que se producía la parada, era cuando entraban, pero claro, como yo volvía sola. Eres una buena paciente, que tú misma vas. Sí, yo sí. Es como alergia a la que se escapa. Sí. Yo es que además dije, pobrecillos, ¿para qué los voy a molestar? Porque yo sé lo que se vive en la UCI, porque mis primeras experiencias fueron precisamente con pacientes de UCI. Entonces dije, no les voy a dar el turno. Lo que sí que os voy a dar a vosotros ahora es un poco la lata, porque tengo preparadas unas preguntas. Vale. Madre mía. Sí. Luego vosotros podéis preguntarles, podéis acribillaros a preguntas, cosas interesantes, dudas que podéis tener. Solo vamos a decir tonterías. Bueno. ¿Cuál vosotros creéis que es el impacto más habitual en los familiares y amigos de quien pasa una ECM? Wow. ¿Qué es lo que notáis o sentís vosotros? Que no se lo creen. Aparte de que no se lo creen. Pues no sé, no se lo creen. Es que no saben cómo tratarte porque piensan que estás delirando. Que se creen que como piensan los especialistas normalmente. Mira, te lo voy a contestar. Me pasó cuando me empezó a pasar todo lo que me pasaba debido al accidente, que me fui y volví y tal. Pues yo estaba en la mutua ingresado y hablé con un enfermero para desahogarme, y con buenas palabras me dijo que yo estaba loco. Esas son imaginaciones tuyas, ya está. Así queda contestada la pregunta. Rafa. Espera, que no sé si lo tengo enchufado. No, ahora Está enchufado. Bueno, yo durante mucho tiempo no comenté nada con mi mujer porque sabía que era lo temerosa que era de este tipo de situaciones, ¿no? Pero ya llegó un momento que mi ángel de la guarda, yo lo he llamado hasta hace poco ángel de la guarda, hoy le puedo dar otro nombre, me convenció en sueños y no una vez que debería de hacerlo y contarlo y perder el miedo. Y así lo hice, ¿no? Pero ya estando en la UCI tuve un encontronazo, no. Yo estuve, 5 días en coma inducido. A partir del tercer día empezaron lo que ellos llaman el despertar. El despertar es que poco a poco van reduciendo la cantidad de droga que te colocan para provocarte a ti un despertar, ¿no? Bueno, pues tras 3 o 4 o 5 intentos, y ellos habían perdido la esperanza, ¿no? Y en ese momento el jefe de la UCI le dijo a mi esposa, le dijo, mira, esto no lo hacemos nunca. Dice, pero como último recurso vamos a provocarle el despertar estando usted aquí y hablándole y tocándole los brazos y las piernas y tal. Bueno, en aquel momento, gracias a Dios, el despertar se produjo. Creo que fue a la 5ª vez, pero ya ellos habían perdido ya. Bueno, pues cuando ya estaba yo consciente,
recibí la visita de 2 médicos en la UCI, uno de ellos era uno de los cirujanos que me había operado. Pero yo lo conocí al instante. ¿Y por qué lo conocí? Porque cuando me estaban operando yo lo había visto. No lo había visto en el quirófano porque ellos llevaban la mascarilla típica y yo estaba tapado hasta la cabeza con una venda que te pone, pero en un momento de un descanso salieron fuera y se quitaron las mascarillas y fue cuando yo lo vi. Y cuando lo vi entrar en la UCI yo estaba consciente, él entraba hablando con el otro médico, fíjate lo que le hemos hecho, tal y cual, y dije, buenos días, ¿qué tal está? Gracias por ¿Usted de que me conoce a mí? Digo, hombre, claro que le conozco. Digo, claro, eso me confundió. Y le dije, pues igual lo conozco del centro deportivo donde voy a hacer deporte. Y me dijo, yo no he estado allí en la vida. Digo, pues no me diga no me diga que no me conoce. Jamás me ha visto usted a mí. Digo, pues le voy a decir una cosa. Digo, usted salió del quirófano con una manzana y una naranja, una en cada mano. Iba contando, iba silbando una música, digo, que ahora no sé cuál era. Digo, pero si me da un poco de tiempo lo reconoceré. Se dio media vuelta, salió del quirófano y ya no lo he vuelto a ver. Dejó al compañero allí que no sabía que esto, y a él no, a la otra cirujana sí que la he vuelto a ver y he tenido trato con ella, pero con él no. Típico. ¿Y tú, Pablo? Bueno, pues yo en mi caso no hubo nada negativo. Mi madre de alguna manera intuitivamente me dijo, cuéntame lo que te pasó mientras te operaban. Y yo le dije, ¿cómo lo sabes? Le digo, porque ya lo sé, pero quiero que me lo digas tú. Entonces se lo cuento y a ella, pues bueno, lo que más le sorprendió fue ese encuentro con mi abuelo, que era su padre, ¿no? Y ella me dice, bueno, pues es que nosotros de alguna manera ya sabíamos esto. Entonces yo le dije, bueno, ¿y qué pasa con el médico? Que te escuché hablar con él. Me dice, es que el médico dice, me preguntó que si habías vivido algo mientras estaba operando, porque tú llorabas muchísimo, como un río. Entonces, para que veas que en esta ciudad y en muchos sitios cada vez hay más testimonios, se lo conté también al médico y al médico no le sorprende. Y me comentó que pasaba mucho más de lo que creemos, incluso aquí en Zaragoza también. Sí. Os quiero hacer una pregunta. ¿Hace falta creer en Dios? ¿O cuando una persona no cree en Dios y tiene una ECM, cómo creéis que puede regresar? No hace falta para nada creer en Dios. Vamos a ver, yo como persona individual, yo tengo mis propias creencias, pero yo he tenido pacientes de todas las religiones, ateos, agnósticos, musulmanes, hebreos, católicos, y todos vuelven igual. Lo que pasa es que cada uno identifica a los seres que ve de una forma distinta, según lo que han aprendido. Exacto. Pero la sensación interna es para todos igual. Y yo en eso fui consciente cuando me pasó. Yo creo que a mí me pasó precisamente para eso, para que corroborase yo misma. Exacto. Lo que me estaban contando. ¿Y creéis que hace falta pasar una ECM para cambiar nuestros valores y nuestra visión de la vida? No, para nada. Para nada, a mí sí me lo porque, a ver, yo no se lo recomiendo a nadie que pase, no por lo que pase yo, por menos en lo que pase yo, no se lo recomiendo a nadie, pero sí que es cierto que antes han comentado que hay diferentes, digamos, disciplinas o formas. Por supuesto que también creo, durante un tiempo, yo soy creyente, me volví creyente entonces, y durante un tiempo estuve pensando que éramos los únicos, ¿cómo lo digo? Que éramos los únicos que estábamos en posesión de la verdad, ¿no? Pero con el tiempo me he dado cuenta que lo mismo que hay milagros y cosas que no entendemos sucede en todas las religiones, y que para nada hay que pasar por un trance tan grande para llegar a eso. Y una última pregunta que os voy a hacer, luego ya vosotros
¿Qué pensáis acerca de los que están al otro lado? ¿Son residentes permanentes del mundo espiritual? ¿Sabéis dónde residen? ¿Sabéis lo que hacen? ¿Qué comunicación os han dado? Aparte de simplemente vuelve, regresa a nuestro mundo. Vamos a ver, los que están al otro lado hay de todo tipo. Hay seres que no encarnan nunca, que yo diría que son los seres superiores, que son nuestros guías, pero después estamos todos los demás, que como esto es un ciclo infinito, lo que sí me di cuenta de una cosa que es muy curiosa, que te van a recibir al otro lado los mismos que te recibieron aquí cuando naciste. Exacto, sí, sí. En ese momento me di cuenta de eso precisamente. Sí. Sienten la misma alegría cuando naces que cuando falleces, porque en el otro lado también te reciben ellos. Qué curioso. Pero vuelves a nacer, digamos. Vuelves a nacer. Hay que matizar una cosa sobre esto de que ya no vuelven. A veces vienen, pero en espíritu, bueno, sí. en astral, y te ayudan, te dan consejos. Yo en mi caso particular, a mí me hablan. Sí. Cuando hablan no veo, y cuando los he visto, pero normales, tal como eran, no ninguna forma extraña. Sí, no sabía. Sí. Con el perispíritu que decimos, lo que es el filosofía. Exactamente. Sí, el perispíritu de su última vida. Que el perispíritu para mí es el alma, que es el cuerpo, Sí. el fluido, el cuerpo etérico Sí. del espíritu. Eso es. Sí, sí, es lo mismo. Bueno, pues en mi caso, pues mi abuelo comentó que Se dispare. allí no descansan, como lo entendemos aquí, allí siguen haciendo cosas, siguen estudiando, siguen teniendo Siguen conocimientos creciendo. y sobre todo se preocupan más de lo que pensamos sobre cómo llevamos nuestra vida aquí. Y a pesar de que yo le pregunté unas cuantas cosas a mi abuelo, en ese caso mi abuelo evitó las preguntas y lo que me dio fue consejos. Me dijo que era muy joven, que seguir con mi vida, que esto lo podía contar, que era para que yo lo contara al máximo de personas posibles. Pero el mensaje más importante es que ellos están pendientes de todo lo que hacemos aquí y se preocupan, y cuando pueden y les permiten vienen y nos aconsejan, nos guían. Muy interesante eso. Bueno, ¿hay alguien que quiera hacer alguna pregunta a cualquiera de los que tenemos aquí delante? Venga, su brazo. Dentro del lugar, por favor. Yo ahora. Sí. Estáis ahí hablando y solo habláis de los que nos reciben cuando nacemos y nos reciben cuando hemos fallecido o cuando Sí. estamos allí. ¿Y qué pasa con esas personas que están contigo el resto de la vida? Nadie habláis de ellos. O sea, un marido, una esposa, no los contáis para nada. ¿Qué pasa? ¿Que ya no los vemos? Los verás, pero cuando se vayan. Pregunto, ¿desaparecen? No desaparece para nada. Vamos a ver. Nos movemos por familias de almas. Sí. Polémico. No, lo tienes ahora. Nos movemos por familias de almas, no desaparecen. Lo que pasa es que unas veces encarnan y otras no. Y si en esta vida te han acompañado una serie de personas en un trecho del camino, esas personas van a estar en el otro lado. Pero hay personas que no han desencarnado todavía, entonces no te pueden estar recibiendo si no han desencarnado. No, yo pregunto, imagínate un marido que ha desencarnado o una esposa Sí. que ha desencarnado y luego tú tienes una vivencia. Casi todas las vivencias que oigo son con tus padres Porque, o abuelos, ¿no? sí, con los padres, sin embargo, pero vamos a ver, también depende mucho de la relación espiritual que tú hayas tenido con esas personas. Por ejemplo, a mi padre quien lo vino a buscar fue su cuñada, la mayor, porque venía su madre días antes y yo la identificaba como su madre porque me decía, ¿qué hace esa señora ahí? Y él no la identificaba porque mi padre no conoció a su madre. Entonces, ¿quién le vino a buscar? Mi tía, la hermana de mi madre. Ahí está. O sea, los que te vienen a buscar son seres a los que tú puedes identificar.
Te voy a contestar con otra. Mira, mi padre se deshidrató porque mi madre no entendió y dijo, no le dé agua, pero no le daba nada de agua, se deshidrató y se iba a ir para arriba, y entonces se le apareció su tía Blasa, que llevaba 50 años muerta, con el pañuelo en la cabeza como antiguamente iban. Y digo, ¿qué te dijo? Dijo, nada, me miraba fijamente para que no se fuera, porque le estaba diciendo, no te vayas que todavía no te tienes que morir. Mi padre vivió tiempo, ¿no? Con eso te quiero decir que su tía, que llevaba muerta 50 años, que él ni se acordaba, ella fue la que se le apareció para avisarle y decirle que no. ¿Y qué pasa? Que cuando te miran fijamente es porque no sonríen, te miran fijamente, no es para que te quieran meter miedo, sino porque te están avisando, te están diciendo algo, ¿no? Se comunican mucho telepáticamente o mentalmente, pero también de viva voz. No, sí, a mí sí, ¿eh? Sí, sí. Es la primera vez que me pongo en contacto con ustedes. Quiero saber, y he sentido la necesidad de conocer sus ideas, su filosofía, etcétera. He conocido muchas religiones, he sido católica, apostólica, romana y cristiana, pero voy en contra de todo lo que me han enseñado y quiero aclararme, a ver si estoy confundida. Me gustaría estar confundida. Referente a ustedes, les agradezco a todos y en especial a ustedes. A mí me está dando mucha vergüenza hablar en público, siento haberles entretenido de esta manera tan sumamente mal. A ver, pero por ejemplo, hay muchas personas que nacen y no tienen familiares. Cuando mueran, ¿quién les espera? Pues igual, vamos a ver, que no tienen familiares, no. Todos tienen familiares, porque antes de nacer elegimos la familia que queremos tener. Ahí está. Pero en este plano del mundo, de existencia, hay personas que nacen y no conocen a los familiares. Vamos a ver, que no tienen que ser, que una cosa es familiares de sangre, que aquí no hablamos de sangre. De todo en general, claro. Hay familias, me refiero a personas que están en la misma onda que esa persona, y alguien para nacer primero tiene que tener una madre, si la madre se muere tiene que tener una abuela o una vecina. Exacto. O una tía o una prima que puede ejercer esas mismas funciones. No todos los tratos pueden tener una relación familiar. Puede ser que usted haya tenido una relación especial con otra persona, me da igual que sea un hombre que una mujer, que un niño, que un anciano. Ahí esas barreras no existen. Entonces puede ser que usted la próxima vez quiera reunirse con alguien, con algún familiar cercano con el que haya tenido una relación especial, pero también puede ser que tenga relación con personas con las que no ha sido familia nunca y sin embargo han tenido un roce en una vida anterior y ese roce les ha, digamos, condicionado a volver a reunirse. Hablamos de un trato familiar, pero lo que María Ángeles quiere decir, creo yo, es que no hace falta que seamos familia. Puede ser que sean personas que en una vida anterior hemos tenido una relación especial. Claro. Y eso también condiciona, pienso yo. Sí, lo que quiero decirte también o añadir es que tenemos dos tipos de familias. Una que es la familia espiritual, que es la familia espiritual, que no son ni primos, ni hermanos, ni papás, ni suegras, sino que somos espíritus afines entre nosotros. Esa es la palabra. Y otra cosa es la familia carnal, la que estamos aquí. El papá, la mamá, la suegra, el suegro, son dos cosas diferentes. ¿Vale? Entonces, nosotros en el centro espírita, en las mesas mediúnicas, más de una vez nos ha venido alguien y hablando con él, pues, ¿y quién me va a esperar a mí si soy del orfanato, si no conozco a mi madre, ¿quién me va a venir a visitar? Mi madre biológica. Pero si no la conocí, ¿cómo la voy a conocer? Y te aseguro que en el momento, todos, en el momento que esta persona entra en el túnel de la luz y hay alguien, una figura al fondo, y yo le pregunto, ¿quién eres? No lo conozco, una señora. Y conforme él se va acercando, dice, me da la impresión de que esta señora la conozco de algo. O pues acércate.
Es decir, que aunque él físicamente no la conozca, su energía sí que se conoce. Entonces, cuando se acercan dicen, pero tú eres mi madre. Y su madre dice, sí, pero yo ahora te voy a explicar el porqué de todo. ¿Vale? Entonces, siempre nos vienen a buscar a alguien que nosotros hemos conocido, que sea de nuestra confianza, alguien afín a nosotros. Entonces, ni nadie se muere solo, ni nadie pasa la luz solo. Eso lo tenemos que tener muy claro. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? Venga, animaros. Venga, Marta. A ver, yo quería preguntaros si habéis notado alguna diferencia, habéis cambiado algún hábito, manera de ser, del antes y el después de vuestra experiencia. Madre mía. Sí, tremendo. Esa pregunta es muy buena. Tenemos para 2 horas. Buah. Yo podía escribir, vamos. Resumir lo más importante. A ver, a mí me cambió totalmente. ¿Vale? Yo no he sido nunca mala persona, pero creo que me hizo mejor persona. Entonces, nada más volví, ya empecé a hacer imposición de manos sin saber lo que era. Y una compañera mía donde trabajaba, pues lo hacía, no cobraba a nadie, iba a hospitales, iba a casas. Me dijo, oye, ¿por qué no haces un día Reiki? ¿Eso qué es? Y me enseñó un libro. Digo, esto es lo que hago yo, pero bien estructurado por posiciones, o sea, todo bien estructurado. Y hasta después de un montón de años no lo hice. Bueno, y me cambió en el sentido de que yo no creía a creer, porque me pasa como a Santo Tomás. Yo veo y creo. Me dan la hostia y me la chupo y digo, es verdad que está aquí. Porque es que es así, que es que cuando no crees te hacen de todo. Te voy a poner un ejemplo. Estaba en la cama y estaba así de lado y me enganchó uno, estaba yo solo en la cama, me enganchó del brazo y con la mano que tenía libre hice la señal de la cruz y me soltó. Te hacen de todo, te gritan, se te echan encima, te dan silletazos, te pueden hacer de todo, ¿vale? Esos son entes, son seres pues oscuros que están dando vueltas. ¿Y qué les gusta? Les gusta dar por culo, es lo que les gusta, ¿vale? Así de claro. Bueno, ¿qué te cambió a ti la...? A mí yo di un giro de 180 grados. Claro, o sea, total. Hasta entonces tenía una vida en la que el centro de mi vida era mi trabajo, prosperar en la vida, las vacaciones, bueno, yo creo que es en lo que estamos todos, ¿no? Terminar de pagar la hipoteca, patatí. Vives obsesionado en eso. Y en realidad eso, cuando te ocurre algo como lo que nos ha ocurrido a nosotros, pierde toda su importancia. A veces, en mi caso, no voy a hablar por los demás, se corre el peligro de que te desconectas de tal forma de tantas cosas de este mundo que al final dices, ostras, voy a tener que volver un poco porque es que ya pocas cosas me importan, en el sentido de qué te importa de verdad, qué es lo que de verdad te importa. Pues lo que de verdad te importa es hacer lo mejor posible, diciéndolo en pocas palabras, para tener que volver aquí lo menos posible. Sí, muy resumido. Sí, sí. Salud. Ah, sí. Era referente a la pregunta que a esta señora dice usted, que era referente. Dices, yo no tengo familia y ¿quién me va a venir a buscar? Yo es que creo firmemente en los ángeles y en los seres de luz. Y yo también, ¿eh? Pero es un mundo aparte. Yo creo que no han muerto en esta vida. Ya, Por eso he dicho yo que hay algunos que no encarnan nunca. por eso lo has dicho. El que me ayudó a mí está conmigo. O sea, cada poco tiempo, como ha dicho aquí el compañero, Joaquín, en sueños se me aparece y me da directrices. Y me dice, que te tuerces, que por aquí no, que cada vez te queda menos tiempo. Es una forma así muy esto de explicarlo. Como nos decían nuestras madres, ¿no? Nuestros ángeles de la guardia. Exacto. Están. Entonces, bueno, pues no sé si le sirve a esta señora de que están esos seres superiores. siempre están, Sí, están. siempre están. Además, los guías espirituales que decimos nosotros, esos con nosotros llevan muchas vidas. Muchas vidas. ¿Vale? 100, 150, 200 vidas, no lo sé, es un número que digo aleatorio, ¿no? Entonces ellos son los que realmente nos conocen, saben cómo somos, saben cómo pensamos, cómo actuamos, y son los que
ya en el plano de entrevidas hemos elegido un camino y lo que nos van recordando, ¿no? Por eso alguna colleja, alguna cosa... Sí, sí. De vez en cuando te paran para decirte que por ahí todavía no. Nosotros tenemos nuestro trabajo, pero ellos tienen el suyo. Y como un trabajo lo desarrollan. Los ángeles, los arcángeles, los tronos, las dominaciones, las potestades, las virtudes, los querafines, los serafines, querubines, etcétera, etcétera, son oleadas divinas de Dios, son seres divinales y siempre actúan. ¿Quién nos protege a nosotros? Los ángeles son los que están en el reino de la tierra, pues son los ángeles, luego están los arcángeles y así vamos subiendo, pero siempre están ahí, siempre. Te voy a poner otro ejemplo. A ver, espérate que es que se me van las cosas de la cabeza. Es de un ángel que encarnó y luego Enoc. Sí. Enoc encarnó, o sea, se convirtió en Enoc, era Metratón, era el arcángel Metratón, que fue el que nos regó el tarot, ¿vale? Yo te hablo de historia, ¿no? Encarnó en la Biblia como Enoc. Sí. Luego tenemos el caso de de Elías. Coño, se lo llevó un carro de fuego. Eso blanco y en botella que se dice ahora, eso era una nave. A mí que me dejen de historias, ¿vale? Y este nunca volvió. Lo más que podríamos hablar de tantas cosas pero que sí, que los ángeles están ahí. Carmen. No, ya os comento, yo que tengo esta curiosidad porque como ha salido el tema de que nos van a recibir y tal, ¿vosotros creéis que todo el mundo que pasa al otro lado llega a ese estado de que te reciben y de que te acogen bien, o hay gente que simplemente, como antes se llamaba el purgatorio o el infierno, yo qué sé, no pasa directamente a esa luz? Sí, claro que hay gente que no pasa. No. Por eso son los que están por aquí dando por saco. Se quedan. No, en serio. Sí. Se quedan en la oscuridad. Sí. Son los espíritus errantes que siempre van por ahí. Digamos, cuando una persona muere tiene dos opciones, o trascender o quedarse aquí. ¿Por qué se quedan aquí? Se quedan aquí pues por apegos, es decir, voy a esperar a mi madre o quiero vigilar a mi hija porque mi nieto no sé qué, o lo que sea, ¿no? Nos buscamos misiones. O simplemente quiero ayudar, con lo cual la ayuda es muy escasa, por no decirte nula. Los que trascienden, ¿vale? Una persona normal enseguida trasciende, va a la luz, ¿vale? Allí una vez que ha trascendido, pues va a hospitales espirituales donde lo recuperan y donde tenga que ir. Otra cosa es estas personas que no se han portado nada bien, asesinos, violadores, en fin, suicidas, ¿no? Que esos ya van a un sitio especial acorde para ellos. Eso me refería. ¿Vale? Es que dicen, muchos son los llamados y pocos los elegidos. Yo creo que es que todo el mundo ahí que te reciban, pienso yo que no. Se la recibe, se la recibe con mucho amor, mucho cariño. Hagas lo vamos a compartir el micro. Pero evidentemente luego biología es un poquito ya, un camino y otros toman otro. Y ellos tienen que estar allí, pues como han dicho aquí los compañeros, recordando y viendo constantemente lo que han hecho, hasta que ellos toman conciencia de que lo que han hecho no está bien. Sí, ¿me permites contestar al tema? Parece ser, ella tocaba algo en lo que yo denomino el purgatorio. Vale, cuando pasé una temporada muy cruda, muy dolorosa, en el que no podía dormir y tampoco podía tomar medicaciones por el tipo de prótesis que llevaba. Llevo una prótesis aórtica artificial. Entonces pasé una crisis muy grande y, bueno, lo voy a decir, estuve seriamente pensando en el suicidio. Vale. Y cuando ya tomé esa decisión, vino mi ángel de la guarda una noche y me dijo: ¿quieres hacer esto? Hazlo, pero yo te voy a llevar donde van los que se suicidan. Y esto lo tengo que decir porque me dejó tal impresión que durante una semana no pude dormir. Me acompañó y me llevó al lugar. ¿Cómo era el lugar? El lugar era un lugar oscuro, yo no lo vi. Lo que sí que puedo decir es que no he sentido mayor angustia en mi vida, ¿vale? Allí había gente
que no sabía por qué estaba. Te pedían por favor que les ayudaras, pero tú no podías ayudarles. No podías ayudarles porque muchos de ellos no sabían por qué estaban allí. Había otros que se dedicaban a torturar a esos. Los demonios. No sé. Sí. Pero bueno, yo estuve allí durante un rato y ya cuando ya no podía aguantar más, al que me llevó allí, me dijo, ¿ya has visto suficiente? Dije, sí, pues ahora nos vamos. Y noté, creo que, no sé si volábamos o... noté que venían detrás, por favor, ayúdanos. Sí. Cuando yo le pregunté al que me acompañaba cómo podía ayudar a aquella gente, solo me dijo una palabra: reza por ellos. Ya está. Cuando llegamos al límite, que era como una especie de muro que no era físico, nosotros pasamos sin dificultad, pero ellos se quedaron al otro lado. Sí, así es. Fue horroroso. En la filosofía espírita es lo que nosotros llamamos el umbral, ¿vale? Esa zona. No es el infierno que la religión católica apostólica nos dice, porque el infierno son penas eternas, pero sí donde tú estuviste, si te dio tanto horror, son penas que la duración la ponemos nosotros mismos, hasta que nosotros nos damos cuenta de lo que hemos hecho y empezamos a corregir. Si los que no habéis visto la película de Nuestro Hogar, o Nuestro Hogar, la película de Antiguo Antiguo, pues veis que yo le aconsejo que no la haya visto, pero antes del libro donde va es Nuestro Hogar. El amigo Rafa Es muy buena. y eso es un sitio Nuestro Hogar. Es muy antigua, pero es muy buena. Testificarlo de que es verdad. ¿También estuviste? Sí, fue un suicidio. Pues, ¿Se parece algo a lo que yo he dicho? Sí, gelatinoso, frío. Frío, como una especie de ceniza gris que lo envuelve todo. Sí. Bueno, Pues muchos gritos, mucho sufrimiento. Era horrible. sí, mucho. Yo no he vivido nada igual. pues imagínate dónde ponen a los políticos. Imagínate. A mí eso me lo han contado pacientes en estado regresivo. Yo fue por un suicidio que estuve... Sobre todo a raíz de suicidios. Me lo han contado, vamos, de suicidios, no de intentos de suicidio. Ya no he vuelto a pensar en aquello. Yo sí, porque eso me da la fuerza para no volver. Para no hacerlo. Yo es que salí tan socarrao que ya dije, joder. Bueno, al fondo tenemos una pregunta. ¿Quién eres, Vicen? Acércate un poco. Ando un poco de corto de vista, Vicen. La pregunta es para Rafa, porque a los otros sí que les he escuchado un poco contar la vivencia que tuvieron fuera del cuerpo. Pero a Rafa no me he enterado bien o no me ha asustado. De que se acerque. ¿Me has contado por qué tuvo que hacerlo? ¿Qué viviste durante la... Es que no te oigo bien, Vicente. ¿Qué viviste durante la ECEM? ¿Durante qué? Es que coincidimos en Madrid en una charla que dio él y yo también. Sí. Dime. Rafa, perdona. Nada. No te he escuchado al principio contar cómo llegas a la situación de la ECM, pero no te he escuchado contar qué viviste cuando te saliste del cuerpo. Y la segunda pregunta es, después de esa vivencia, ¿qué es lo que te llevó a desear quitarte la vida? Era el extremo dolor que tenía. O sea, bueno, voy por partes. Cuando perdí el conocimiento en la sala del gimnasio donde me encontraba, dice, bueno, ¿tú cómo viviste aquello? Vale, yo lo que viví fue un zumbido tremendo en los dos oídos, en las dos sienes, y automáticamente, como si me hubieran puesto un velo de la cabeza a los pies, ¡pah! Ya no estaba yo aquí, o ya no estaba allí. ¿Dónde fui? Pues al instante me encontré, es la típica escena del túnel, me encontré en un lugar muy oscuro, de pie, mirando a derecha e izquierda, no veía nada, y me acuerdo de un detalle, porque yo vi una luz al fondo. Bueno, ya en la ambulancia le había dicho al marido de la prima de mi mujer que sabía que me moría,
le había dicho José Antonio, que se llama José Antonio, que va en una ambulancia de 061, me dijo, ¿qué tal estás? Y le dije, José Antonio, me muero. Digo, ya lo sé, ya me lo han dicho, pero habla con mi hija y con mi mujer y diles que no tengo dolor, que estoy en la gloria, que me encuentro muy bien, y despídete de ellas por mí, ¿vale? En ese momento me encontré en el famoso túnel con una oscuridad y al fondo, muy al fondo, veía una luz blanca. En ese momento no sabía si ir hacia adelante y quedarme allí parado, pero me ayudaron. Enseguida, un detalle era que yo no paraba de mirarme los pies y no me veía los pies. Yo decía, ¿dónde estoy? No me veo los pies, y miraba, y de la rodilla para abajo no veía nada. Y en ese momento creo que dos seres del otro lado, yo creo que los reconocí. Uno era mi padre, pero otro era una persona que yo no tenía una relación familiar con él, ¿vale? Por eso le he dicho lo que le he dicho a esta señora. Y me dijeron claramente, tu vida ha terminado, ves hacia adelante y al otro lado nos veremos. Eso fue lo que me dijeron. Y yo dije, bueno, en aquel momento no me cuestioné qué pierdo, qué gano, lo que tú has comentado. No se piensa eso. Estás en un estado tan feliz que dices, bueno, pues me voy, ¿vale? A lo mejor la postura que tomé desde el principio fue esa, la que me ayudó a... porque cuando desperté en la UCI le eché la bulla a mi mujer. Dije, ¿por qué me has devuelto? Si estaba en la gloria. ¿No? Coincidimos. Sí, fui muy injusto en eso. La verdad. Y lo que vi fue el túnel, y a lo que ya llevaba un tiempo, no sé cuánto, los que me acompañaban o los que me habían dicho lo que me habían dicho me dijeron, me tocaron en el hombro y me dijeron, mira, tienes mucho trabajo que hacer y una segunda oportunidad que se te va a conceder. Escoge la que quieras. Yo dije, pues yo tiro para adelante, ¿no? Y en ese momento me recordaron ciertas cosas personales que con el tiempo se han hecho realidad, todas y cada una. Me dijeron, mira, en el futuro las vas a pasar canutas, pero te vas a recuperar al 80%. Y aquí estoy, ¿vale? Esa una. Y otras pues son de ámbito familiar, que me previnieron de cosas que iban a pasar y que han pasado. Yo no he tenido una actitud pasiva desde el principio, no. Yo he tenido una actitud activa. ¿En qué sentido? En el que he dicho, tú me has dicho esto, lo voy a probar. Voy a ver si efectivamente todo lo que me has dicho es verdad. Y tengo que decir que hasta ahora a mi ángel de la guarda no le he podido pillar en ninguna mentira. Al revés. No sé si te he contestado o... No sé si es la primera o las dos. La primera y falta la segunda. ¿Cuál es la segunda? Perdona, que... La segunda era que te llevó a desear... Sí, vale. Llegué a pensar en ello seriamente, pero porque ya no llegó un momento que no aguantaba el dolor. Vale, mi motivación era en que tan apenas podía tomar medicinas y yo, bueno, a lo mejor es un poco esto decirlo, ¿no? Pero yo llevo casi 200 puntos de sutura en mi cuerpo, no solamente de esta operación, de otras muchas que he tenido anteriores a ello, ¿no? Durante 2 años o 3 años lo pasé canuta en lo siguiente. Y tan apenas podía tomar a duras penas un ibuprofeno, no. Podía tomar o paracetamol o enantium, pero no durante mucho tiempo. Entonces, las fases en las que la cicatriz era dolorosa, no. Lo siguiente. Y llegó un momento que estaba desesperado, no dormía, no descansaba, no. Y ya me planteé, le dije a mi ángel de la guarda, me has engañado y ya no quiero seguir con esto. En el libro está.
Qué putada, ¿eh? Incluso el nombre del libro el nombre lo puso él y el apellido, bueno, al revés, el nombre lo puso yo y el apellido lo puso él. Yo no firmé con mi nombre el libro, firmé con un seudónimo. ¿Qué me llevó aquello? Pues el dolor tan tremendo que tenía, y lo tuve muy fácil, o sea, esto no lo he contado nunca. Yo me senté en un sillón mirando a la ventana y ya estaba decidido. Era de noche, a las 3 de la mañana, y dije, vale, ya no sigo, me rindo. Estas fueron, el mensaje que yo mandé fue: me rindo, ya no puedo más. Con estas palabras. Me senté allí, aguardando el momento, no sé, esperaba que pasara algo. Yo, en mi ignorancia, pensaba que iba a venir y se me iba a llevar. ¿Vale? Y estando allí, noté como me tocaban en el hombro. Ya sé que esto es alucinante, pero es lo que yo viví. Me volví, de entrada no vi a nadie. ¿Qué hice? Me cambié de sofá, o sea, de sillón. Como estaba mirando a la ventana, me puse mirando a la puerta y dije, bueno, lo que tenga que venir, que venga de cara, ¿no? Y hablamos. Estando así, con un dolor horroroso que no podía soportar, me levantaba de la cama todas las noches porque es que no podía dormir, no podía estar tumbado. Esto lo llevaba abierto, cosido con un alambre de titanio, porque tú sabes mejor que yo que cuando te rajan por aquí el medio, eso ya no es un hueso y ya no vuelve a coser. Entonces lo tienen que sujetar de alguna manera para que las costillas se aguanten o se fijen en algún sitio. Me di la vuelta y en ese momento noté como una bola de luz entraba en la habitación por la puerta, me rodeó, me entró por mis pies, subió hasta mi cabeza y automáticamente entré en una duermevela. Estuvimos hablando, le pregunté cómo se llamaba, porque digo, yo quiero saber con quién hablo, aún se me pone la carne de gallina. Y me dijo, ¿qué nombre te gusta? Y le dije, hombre, Santiago es un nombre que me gusta. Y me dijo, pues a partir de ahora me llamas como Santiago. Y me dijo él, ¿y el apellido lo vas a poner tú? Digo, pues no se me ocurre ninguno. Y me dijo, yo te lo voy a dar también. Te llamarás Robles de apellido. Joder. Y le dije, ¿por qué? Dice, porque eres tan fuerte como un roble y lo verás tú mismo más adelante. Eso fue. A partir de entonces ya no me volvió a pasar por la cabeza lo que ha comentado la señora. Vamos ya, y después la otra experiencia que tuve ya no lo he vuelto a considerar. Siento haberme extendido. Menos mal que le pusiste... Lo lamento. Santiago, que si le llegas a poner primitivo ya no te habla. Puse Santiago. No sé a quién tengo que hacer la pregunta. A vosotros, a ellos... Yo ya he hablado bastante. Pero a mí me gustaría saber... En concreto no lo sé si la saben ellos. ¿Por qué hay personas que tienen esa capacidad de enterarse de lo que sueñan, de enterarse de lo que les dice el primo, la prima, o dicen ellos, me dijo el tal, es que los que no se enteran de eso es porque no tienen capacidad, porque no pueden, no quieren... Le contestó muy rápido. En mi caso creo que fue el sufrimiento o el dolor. Los demás, ya. Lo mismo. Cuando pasas por un trauma tan gordo, pues desarrollas. Yo creo que fue el dolor. Dolor, sí. Yo pasé mucho dolor. No sé si sea pertinente. ¿Y qué pensáis de la eutanasia? Yo no estoy... Porque es que, claro, si lleva todo ese proceso de que después... Siempre y cuando se pida permiso. La eutanasia existe. Hay que pedir permiso. Existe. ¿Pero a quién? Ya la practica. Yo no sé si lo he entendido bien. ¿Te refieres, digamos, a una persona que no está en ningún estado de experiencia cercana a la muerte, ¿no? A la sensibilidad de uno mismo. Yo creo que hay personas que son más sensibles. Bueno, primero decir que hemos salido de lo espiritual.
Bueno, pero hace falta saber que está No, yo estoy pensando en salirme a comer. Pero estás para acompañarle. Los chavales ya se van, están aburridos los chavales. Dicen, me parece que... Me salvo la vida por lo menos 3 veces. Por eso estás ahí. Pero yo soy un antiguo pasivo, porque yo en realidad no tengo Comprar el libro de una generalista. ¿Cómo se llama el libro? Un sendero bajo mis pies. Pero está aquí el libro. Ahí tengo. Estaría todo el día flotando. No sé si lo habrá. Yo no se lo dije a. Me lo dijo él. ¿No lo has dejado ahí? Sí, que me dijo anoche, tráelo. Pequeña. El libro, que hay un libro de él. No te oye. ¿Lo tienes? ¿Lo has cogido? El cajón. Cajón en la mar. ¿Cómo me conoce nadie? Yo te conozco ahora, ¿eh? A ver, Alejandro. Uy, qué miedo. Antes de que se produjera la ECM, si de alguna manera el mundo espiritual os había intentado dar algún aviso para que En mi caso no. ese cambio de conciencia. En mi caso no, tampoco. En el mío tampoco. En el mío sí. Bueno, espera. En el mío sí. Ya tenía experiencias. Pero a partir de tener el accidente fue a lo bestia. Ya fue una cosa bárbara. ¿Eh? Entonces yo, como era antes del accidente, ya no lo soy. Cambié totalmente. Empecé a hacer cosas que nunca me hubieran pasado por la cabeza que yo iba a hacer. Como irme a los hospitales a hacer imposición de manos, que al cabo de años lo convertí en Reiki, que es lo mismo, pero más perfeccionado, digamos. Lo que aquella señora preguntaba era si todo el mundo tiene dones pues para trabajar con la energía, ¿no? Y todo el mundo no los tiene. Evidentemente es un don que te dan alguien superior. Ese don no se estudia en ninguna universidad ni en ningún colegio. Te lo dan por los motivos que sea. Yo en mi caso pasé mucho dolor, como aquí mi compañero Juan, ¿no? Juan. Rafael. Me he equivocado de Ángel. Como mi compañero Rafael, yo tenía un dolor acojonante. Yo era como si me enganchasen y me doblasen por la mitad. Me rompí las 2 piernas, los 2 brazos, la cara, vamos, un politrauma. Y si no me tocaban no me dolía, pero a la que me tocaban veía las estrellas. Pero pasé muchísimo dolor. Luego cuando la recuperación también, es que vamos, podría explicar casos, que en la mutua me pasó un caso, que salieron todos acojonados. Los que estaban en el gimnasio, la fisioterapeuta, no sabían qué decirme. ¿Vale? O sea que podríamos estar hablando, pero mucho largo y tendido. Yo tendría tema para... Mire, por esta señora que ha preguntado lo de si tenemos algún don, algún poder, como ha dicho, no sé cómo lo ha expresado. Te voy a poner un caso. Yo antes de hacer el Reiki, pues ya lo he dicho antes, que hacía imposición de manos, y entonces estaba un día en Barcelona y había un señor que tenía una espondilitis anquilosante aguda, ¿puede ser? Sí. Que tenía la columna soldada, iba así con 2 bastones y se había caído, y le dije, no te preocupes que yo voy a ir y le haré todo lo que pueda, lo que esté en mi mano, ¿no? Y cuando le estaba poniendo la mano, había un reloj en la pared y claro, el reloj estaba allí, yo miraba así, ¿no? Y al cabo de poquito rato empieza ding don, ding don, ding, ding. Digo, qué música más bonita. Dice, ¿qué le has hecho al reloj? Dice, no, yo no le he hecho nada. Llamo corriendo a la mujer, María, mira, ¿qué le has hecho al reloj? Llamaron a la hija que vivía en Hospitalet, me parece que era Hospitalet. ¿Y qué le has hecho al reloj? Digo, yo no he hecho nada, lo he mirado. Pues ese reloj se lo regaló la hija, llevaba 7 años sin funcionar y desde aquel día el relojero dijo que no tenía arreglo y desde aquel día no volvió a fallar el reloj. ¿Y por qué? Pues porque por la energía, por la mirada también enviamos energía. Y al mirar así con el ojo izquierdo, no sé cómo fue, o sea, yo no lo hice a conciencia de voy a arreglar el reloj. Lo hice porque estaba ayudando a aquel señor y la energía me iba, hay una técnica en Reiki que también es de la técnica de la mirada, supongo, que esa es la explicación. Pero yo todavía no hacía Reiki, o sea que por la mirada también enviamos energía. Y como ese le podrían explicar muchos casos más y más que me han pasado. Lo que pasa es que estoy pensando en escribir el libro, a ver si aunque se me invitan a una mariscada o algo, o sea, algo.
Creo que sí. Bueno, pues sí. Que los dones, digamos, te los dan. Te los dan. Sí. Las facultades o dones los pedimos antes de nacer en el espacio este entre vidas, ¿no? Sí. Según lo que tengamos que hacer, las misiones que tengamos que hacer, tenemos unos dones, unas facultades, o bien tenemos otras, o simplemente están ahí adormiladas, ¿vale? Pero bueno, todos tenemos algo. Bueno, pues ya, si no hay más preguntas, vamos a dar por finalizado esto, dándole muchas gracias y un fuerte aplauso.